Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Monte Calvario. Qué bueno que estamos aquí hoy domingo para compartir con ustedes la palabra de Dios. Queremos saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Estamos en permanente comunión a través de los estudios bíblicos del miércoles y el mensaje evangelístico del día domingo. Felicito a todos los que fielmente se conectan a través de este medio domingo a domingo para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. También queremos saludar a aquellos hermanos que están fuera del país, que también se conectan y están pendientes de escuchar la palabra de Dios. Bendecimos sus vidas y seguimos orando por nuestro país. Sabemos que cada día la cosa se pone difícil, pero hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Dios y sabemos que Dios va a hacer la obra, nos va a proteger, nos va a guardar, nos va a proveer y nos va a ayudar en los momentos difíciles. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Bendito Dios, queremos darte las gracias una vez más por el privilegio que nos da de compartir tu palabra en esta hermosa noche. Bendice la vida de todos y cada una de las personas que se conectan con este tiempo de compartir la palabra de Dios. Guarda su vida, guarda sus familias. Provee, Señor, todo lo necesario, tanto en lo espiritual como en lo material. Bendice nuestra nación también, Señor, y ayúdanos para poder salir adelante en esta crisis que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino en los países del mundo entero. Bendecimos la vida de aquellas personas que están pasando problemas y dificultades y oramos para que Dios pueda bendecirles, guardarles, fortalecerles y ayudarles en toda circunstancia. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Esta noche queremos compartir un tema que se llama Cuando me olvido de Dios. Ese es el tema de esta noche, Cuando me olvido de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 33, versículos del 10 al 13. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos del 10 al 13. Dice la palabra de Dios: Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillando grandemente en la presencia de Dios de sus padres, y habiendo orado a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Queremos comenzar, hermanos, a este tema de esta noche, cuando me olvido de Dios, es el tema. Creo que todos nosotros en algún momento, cuando el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, era candidato a la presidencia, todos nosotros en los países de América Latina había una conmoción respecto a su persona. Todos considerábamos que Donald Trump era un hombre que era peligroso para que gobernara el primer país del mundo. Pero pasado el tiempo, llegó la hora, él ganó, ¿verdad? Y no vamos a hablar esta noche de su gobierno, porque no ese es el tema, pero muchos teníamos esa inquietud de saber cómo gobernaría los Estados Unidos, y había mucha situación en la que pues el mundo estaba presto a saber de qué manera gobernaría la primera nación del mundo. Hoy, esta noche, voy a hablarles de uno de los reyes más malos de la historia de Israel. Porque Israel tuvo buenos reyes, pero tuvo malos reyes. Y saben que la mayoría de los reyes que gobernaron Israel fueron malos.
la mayoría, fueron malos. Y cuando una persona es mala, cuando una persona tiene malas actitudes, ¿se han fijado ustedes que normalmente nosotros decimos, esa persona no tiene perdón de Dios? Cuando alguien es malo, ¿verdad? Por ejemplo, que un hijo mate a sus padres, eso es algo malo. Y nosotros decimos, eso no tiene perdón de Dios. Esa es la actitud nuestra, de nuestro pensamiento. Este rey, el cual les voy a hablar esta noche, él fue considerado uno de los reyes más malos que tuvo Israel. Pero dentro de esa maldad que hubo en este rey, hubo algo interesante, algo bueno que este rey tenía. Y eran sus padres. Este rey, que fue uno de los más malos, tenía una buena familia. Mire qué contradicción, ¿verdad? El padre de este rey se llamaba Ezequías. Y Ezequías, padre de este rey malo, fue uno de los 3 reyes que tuvo Israel, de los 3 mejores reyes que tuvo Israel. El rey Ezequías, padre de este rey que vamos a compartir esta noche. Y la madre de este rey malo era una hija del profeta Isaías. O sea que este rey creció bajo el conocimiento de Dios, bajo las leyes de Dios, bajo la sabiduría de Dios. Él conocía el temor de Dios, conocía las leyes de Dios, conocía la palabra de Dios, pero aún conociendo la palabra de Dios y creciendo en un hogar cuyos padres eran excelentes, él no hizo un buen reinado porque era un rey malo. Entonces esto tiene que ver con lo que nosotros elegimos en esta vida. La elección, lo que decidimos ser. ¿Saben ustedes que las elecciones o la elección, lo que usted decide ser, cambia el destino de una persona, sea para bien o para mal? Porque este rey creció en un ambiente de conocer a Dios, del conocimiento de Dios, pero tomó decisiones equivocadas cuando fue rey. Entonces, hermanos, a veces suele pasar que nosotros como padres de familia podemos instruir a nuestros hijos, podemos compartirles la palabra de Dios, pero cuando ellos crecen, ellos toman sus decisiones. Y a veces algunos se terminan apartando de Dios. ¿De quién es este rey que les quiero hablar? Es del rey Manasés, uno de los reyes más malos que tuvo Israel. Dice la Biblia ahí en 2 de Crónicas 33 que el rey Manasés reinó por 55 años Israel, Judá, y lo mismo Israel. Llegó a ser uno de los reyes, después de reinar 55 años, que adoró al extremo a todos los dioses paganos. Mire qué actitudes más malas de este rey. Adoró al extremo a todos los dioses paganos. Buscaba, no solamente se conformó con adorar dioses paganos, sino que con buscar otros dioses, otros dioses a los cuales adorar. Llevó a todo el pueblo a darle la espalda a Dios. Llevó al pueblo a apartarlo de Dios. Y llegó a tal extremo este rey Manasés que colocó aún a su propio hijo en sacrificio para un dios de los cuales ellos adoraban. Entonces aquí viene la primera enseñanza de esta noche para todos los que estamos atentos a escuchar la palabra de Dios. Saben, mis hermanos, lejos de Dios,
Cuando nos apartamos de Dios, cuando nos olvidamos de Dios, cuando dejamos a Dios a un lado y creemos que nosotros podemos dirigir nuestra vida sin la ayuda de Dios, cuando abandonamos a Dios y solamente lo tenemos del diente al labio, es un término que usamos los hondureños, pero cuando nos apartamos de Dios y nos alejamos de Dios, usted puede hundirse en lo peor de esta vida y dañar a todas las personas que tiene a su alrededor y aún a su propia familia. Lejos de Dios, una persona es capaz de todo. Lejos de Dios es una persona irracional, egoísta. Es una persona capaz de hacer lo malo y no le importa dañar a los demás. Lejos de Dios somos capaces de hacer lo malo al extremo cuando nos alejamos de Dios. Esa es la primera enseñanza de esta noche. Quizás muchos que están escuchando aquí esta noche están lejos de Dios y están sufriendo porque hicieron cosas, tomaron decisiones, eligieron situaciones que ahora están cosechando el fruto malo de esas malas decisiones. La vida es de decisiones. Cada día estamos tomando decisiones y lejos de Dios tomamos malas decisiones. Lejos de Dios. Este Manasés, esa es la primera enseñanza esta noche. Este Manasés, hermanos y hermanas, quitó el arca de Jehová y colocó a otro Dios en lugar del arca donde estaban guardados los mandamientos de Dios. Mire qué extremo este rey. Y saben una cosa, mis hermanos, el nombre de Manasés tiene un significado. Y Manasés significa aquel que se olvida. Oiga bien lo que significa Manasés, aquel que se olvida. Aquel que se olvida. Ahora, aquí viene otra enseñanza esta noche. ¿Cuánto de Manasés tenemos nosotros? ¿Cuánto de Manasés tiene usted? ¿Cuánto que se ha olvidado de las bendiciones de Dios, de los milagros de Dios? Que se ha olvidado cómo Dios lo sanó, cómo Dios lo liberó, cómo Dios lo guardó en un momento difícil. Muchos se han olvidado de Dios. Yo he conocido personas que Dios les ha hecho grandes milagros en sus vidas. Y cuando ya están sanos, cuando ya salen adelante en la crisis, se olvidan de Dios. Así suele pasar. Hay mucha gente que Dios la ha bendecido. Por ejemplo, si usted tiene una familia, unos hijos, una esposa, tiene un techo, tiene alimentos, usted es un hombre bendecido, usted es una mujer bendecida. Pero muchos se han olvidado de Dios. Y Manasés significa aquel que se olvida de Dios. ¿Cuántos se han olvidado de los mandamientos de Dios? ¿Cuántos se han olvidado de las cosas que Dios ha hecho en el pasado, pero que hoy en el presente ya no se acuerdan de Dios y viven alejados de Dios? Manasés fue un rey malo. Este hombre, con todo lo que hizo, diríamos nosotros, este hombre no tiene perdón de Dios. Imagínense, fue un adorador de ídolos al extremo. Y diríamos nosotros, este hombre no tiene perdón de Dios. Como muchos podemos deducir hoy este tiempo, que hay personas que decimos nosotros, estas personas no tienen perdón de Dios. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Usted puede caer en la profundidad de su pecado, de su maldad. Pero Dios lo ama a usted, aunque no ama las cosas que usted hace. Pero Dios nunca lo va a considerar a usted como un caso
perdido. Dios siempre va a escuchar el clamor y el arrepentimiento de corazón de una persona, por muy mala que sea, por muy bajo que haya caído en la vida, por mucha maldad que ha ocasionado en esta vida. Dios siempre va a estar atento a la voz de esa persona. Ahora, en mi segunda enseñanza, ya vimos que primero dijimos que una persona lejos de Dios es capaz de todo. Por eso nosotros no nos extraña la actitud de mucha gente hoy cuando roba, mata, cuando secuestra, cuando es corrupta. No nos extraña la actitud de esas personas conociendo que están lejos de Dios. Ahora, sí nos extrañaría una persona que está cerca de Dios y hace eso. Pero no nos extraña cómo actúa este mundo lejos de Dios, apartado de Dios. Miren, ahorita, hermanos, con esta crisis que nosotros estamos viviendo, siguen habiendo asaltos, siguen habiendo asesinatos, siguen los sicarios matando a personas que han sido señaladas para esa actitud, ese acto de asesinar a una persona. Siguen habiendo, porque esas son las personas que viven lejos de Dios, apartados de Dios. Pero en segundo lugar, hermanos, este rey tuvo que pasar una crisis tremenda para reconocer su falta delante de Dios. Y aquí viene la segunda enseñanza esta noche. Dios usa el dolor para llamarnos de donde estamos haciendo lo malo. Dios usa el dolor, repito, para hacernos un llamado, para que nos volvamos, para que reconozcamos nuestras faltas delante de Dios. Yo quiero hacerle una pregunta esta noche. ¿Qué haría usted si usted sabe que su hijo, si sale, va a tener un accidente? ¿Qué haría usted? Me imagino que usted le rogaría, le diría: hijo, no salgas, te va a pasar esto. Pero ¿qué hace usted cuando el hijo no hace caso? ¿Qué haría usted para retener? ¿Cuál sería el último recurso que usted utilizaría para retener a ese hijo? ¿Cuál sería el último recurso? El dolor, mis hermanos. Y saben, Dios va a permitir que usted sufra, porque ese sufrimiento es la única manera que Dios lo puede tener en el cielo. De lo contrario, usted no vendría a los pies de Dios. Dios usa el dolor. Dios permite el dolor. Dios permite el sufrimiento, porque es la única manera, es el único lenguaje en que el ser humano reconoce y se vuelve a Dios. Es la única manera para llamar a un ser humano a volverse al camino de Dios. Si es necesario que usted pierda todo en este mundo, y eso de perder todo lo trae a los pies de Jesús, Dios lo va a permitir. Si es necesario que usted se enferme y que esa enfermedad lo haga reconocer que usted ha vivido lejos de Dios, Dios va a permitir esa enfermedad para que usted regrese a los pies del Señor. Miren lo que Dios hizo con Manasés. La Biblia dice aquí en 2 de Crónicas 33 que Dios envió otro rey que se llamaba Esarhadón, era el rey asirio, para conquistar Israel. Dios permitió que el rey asirio fuese a conquistar Israel. Y este rey tomó al rey Manasés, rey de Israel, hombre que se había caído bajo delante de Dios, un rey malo. Vino y Dios permitió que el rey asirio
trajera a Manasés, lo llevara como esclavo hasta la tierra de los asirios. Y saben una cosa, mis hermanos, en aquel tiempo, cuando tomaban a un rey o tomaban a una persona, le abrían un agujero en la nariz y un agujero en los labios para agarrarlos ahí con cadenas y llevarlos como esclavos. O sea que el hecho de hacerse agujeros en la nariz o en los labios es símbolo de esclavitud. ¿De dónde viene eso? De la esclavitud. Y Dios permitió que un rey enemigo de Israel se llevase a Manasés, lo llevaran como esclavo a otra tierra, y después de tener todas las comodidades posibles como rey, ahora este hombre empezó a trabajar, a cargar materiales de construcción y a sufrir. Después de ser rey de Israel, pasó a ser un esclavo. Después de ser rey, pasó a ser un esclavo. ¿Cuánto sufrimiento, hermanos, lleva el pecado? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta angustia? ¿Cuánta desesperación puede ocasionar el vivir alejado de Dios? El vivir fuera de los mandamientos de Dios. Pero qué interesante, aquí viene algo importante, como una tercera enseñanza esta noche, es que Manasés es llevado a Asiria, y ahí, hermanos, es llevado como esclavo, le abren un agujero en la nariz, en los labios, lo llevaron, ¿verdad?, como un esclavo a trabajar a Asiria. Pero aquí viene algo interesante, que es lo que Dios anhela y qué es lo que Dios desea hoy en este tiempo. Y lo vamos a volver a leer, al principio lo leímos. ¿Qué fue lo que hizo Manasés cuando pasó ese sufrimiento, ese dolor en su vida? Mire lo que dice Segunda de Crónicas 33, versículos del 10 al 13. Segunda de Crónicas 33, del 10 al 13. Dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Y mire qué tremendo el versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, ¿qué hizo Manasés? Cuando estaba en angustia, cuando estaba en desesperación, versículo 12 dijo: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Manasés estaba siendo llevado a Babilonia por los asirios. Angustiado él, desesperado, estaba pasando ese dolor. Dice la Biblia que él se humilló delante de Dios. Y en el versículo 13 dice: y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Qué hizo Manasés? Y esta es una enseñanza importante, hermanos. No importa si lo único que tiene es un poco de esperanza, porque Manasés clamó a Dios. Estaba sufriendo las consecuencias de su desobediencia, pero él clamó, le pidió a Dios. Y hermanos, ¿qué dice la Biblia? Que Dios escuchó la oración de Manasés y lo perdonó y lo restauró. Hermanos, nunca debemos perder las esperanzas.
Nunca usted debe perder las esperanzas si ha caído bajo delante de Dios. Nunca usted debe perder las esperanzas si se ha apartado de Dios. Nunca usted debe perder las esperanzas si aún en medio de la crisis y el dolor usted se arrepiente de sus pecados y reconoce a Dios. Dios de allí lo saca y lo restaura. Y saben, hermanos, la Biblia nos enseña que el cielo, que es el lugar donde nosotros vamos a ir un día para estar con el Señor, el cielo estará lleno de grandes pecadores. De grandes pecadores. Voy a repetir eso. El cielo estará lleno de grandes pecadores. Si no, les voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, este ejemplo que les voy a poner es de 3 personas que fueron inspirados por Dios para escribir la Biblia y eran asesinos. Por ejemplo, Moisés. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el que se le denomina el Pentateuco, los libros de la ley. Y Moisés fue un asesino. David escribió muchos de los salmos, hermosos salmos que escribió David, pero también David fue un asesino. Pablo, el apóstol, escribió 13 cartas que se les denomina las cartas paulinas. Y también Pablo era un asesino antes de conocer a Jesucristo. Entonces, el cielo estará lleno de grandes pecadores, de personas que hicieron lo malo delante de Dios, pero que, al igual que Manasés, reconocieron sus pecados y se arrepintieron delante de Dios. Grandes pecadores que se arrepintieron y que un día van a estar en el cielo para siempre. Ahora, pequeños pecadores no van a estar en el cielo. Y ya les voy a explicar por qué. Grandes pecadores, mire Manasés todo lo que hizo, fue un rey malísimo, pero oró al Señor y se humilló, dice la Biblia, delante de Dios y Dios lo perdonó. El cielo estará lleno de personas que se consideraron grandes pecadores delante de Dios, pero muchos que se consideran pequeños pecadores no van a estar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintieron, porque decían: yo no soy tan malo, yo nunca he matado a nadie, nunca le he robado a nadie, nunca he hecho lo malo, yo de mi trabajo a mi casa. Así dicen muchos. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que todos somos pecadores y que la paga del pecado es la muerte. El pecado pequeño o grande es pecado delante de los ojos de Dios. Y muchos, como se creen que tienen pecados pequeños, creen que no necesitan de Dios. Y por eso nunca vienen delante de Dios y le piden perdón a Dios. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en la escuela que a veces escuchaba algunas compañeras que dicen: aquí en una escuela no se puede robar. Dice: ¿por qué vamos a robar aquí? Aquí lo único que podemos robar es tiempo, dice. Porque o salimos temprano en la escuela o lo que sea, es lo único que podemos robar. Tiempo. El pecado es pecado, sea grande o pequeño, delante de Dios. Grandes pecadores van a estar en los cielos. Pequeños pecadores no van a estar, porque simple y sencillamente no se consideraron tan malos delante de Dios y no le confesaron sus pecados a Dios.
Ahora, ¿saben, hermanos? Manasés, ya me imagino, él ya siendo anciano y teniendo ahí las marcas en su nariz, de los agujeros de haber sido llevado como esclavo, en sus labios, porque bueno, ustedes saben que en esos tiempos no habían cirugías que se podían componer esos agujeros. Y tal vez Manasés ya siendo un anciano y tal vez sus nietos lo rodeado de él, y le preguntaban: abuelo, ¿y estos agujeros por qué los tienes? Y quizás Manasés, pues, él diría: por haber huido de Dios. Ese es el precio por haberme alejado de Dios, por apartarme de Dios. Saben, hermanos y hermanas, Dios nos ama. Dios le ama a usted. Eso tiene que tenerlo claro. Dios le ama. Dios quiere evitar los sufrimientos de andar fuera de su camino. Porque las personas sufren hoy en este tiempo porque viven fuera del camino de Dios. Mientras usted esté lejos de Dios, mayor será su dolor en esta vida. Mayor será el sufrimiento en esta vida. Mayor será su dolor. Qué triste, yo he conocido personas que han chocado una y otra vez. Han sufrido una y otra vez por haberse alejado de Dios, por haberse apartado de Dios, por haber tomado sus propias decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Y no aprenden, hermanos. Yo he conocido personas así, que creen que pueden manejar su vida sin Dios. Ese es el engaño más grande que tienen hoy en día y las cuales Satanás ha utilizado para engañar a los demás. Muchos creen que pueden vivir sin Dios, que pueden vivir alejados de Dios. Pero no es cierto eso. No se puede vivir sin Dios. Así que esta noche, hágase usted la pregunta esta noche: ¿qué tan cerca estoy de Dios? El otro día decíamos que cuando estamos cerca de Dios y Dios es nuestro Dios en la vida, cuando nos levantamos lo primero que pensamos es Dios. Cuando Dios es el Dios de nuestra vida, todo el día andamos pensando en Dios. Todo el día meditamos en Él, en su palabra. Pero si eso no sucede en nuestra vida, estamos lejos de Dios. Usted está lejos de Dios. Y lo triste es que hay muchos que creen que están cerca de Dios y están lejos. Han abandonado a Dios y están tomando malas decisiones en su vida. Así que el llamado de Dios, al igual que Manasés, que fue uno de los peores reyes de Israel, él oró a Dios, se humilló delante de Dios y Dios escuchó esa oración y restauró su vida y la vida del pueblo de Israel. Hoy Dios nos hace ese llamado para que nosotros, si usted se ha alejado de Dios, si usted se ha apartado de Dios, si usted está sufriendo por haberse apartado de Dios, Dios hoy, esta noche, lo llama para que venga y le entregue su vida a Él y se arrepienta de corazón, y Dios va a restaurar su vida, su familia, su hogar, su salud, sus finanzas. Dios va a restaurar el país si nuestra nación amada se vuelve a Dios y reconoce sus faltas. Pero si sigue en la maldad, el sufrimiento cada día será peor y el dolor va a imperar. Y no le eche la culpa a Dios cuando usted sufre, porque ya les decía al principio que el problema es elecciones, el problema es nuestras decisiones. Eso va a determinar nuestro destino
en la vida. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Bendito Dios, queremos darte las gracias esta noche por tu palabra. Queremos orar, Señor, por nuestro país, que está alejado de Dios, y eso es evidente. Porque la gente, cuando en este tiempo debería estarse acercando más a ti, Señor, vive su vida como si nada estuviera sucediendo. Vive su vida fuera del camino de Dios. Y por eso vemos tanto dolor y tanto sufrimiento en las calles, porque hemos tomado nuestras decisiones sin contar con Dios. Bendice nuestra nación. Ahora oramos, Señor, por si en esta noche hay alguna persona que quiere abrirle su corazón a Dios, que quiere hacer como el rey Manasés, que aun cuando se había alejado de Dios y se había olvidado de Dios y sufría, él vino ante Dios y oró y se humilló y le pidió perdón, y Dios lo restauró. Señor, toca el corazón de aquellas personas esta noche. Y si hay alguna persona esta noche que quiere acercarse a Dios, que siente que ha vivido su vida alejado de Dios, haga conmigo esta oración. Dígale: Señor Jesús, yo reconozco en esta noche que he pecado contra ti. Me he alejado de ti, Señor, pero ahora me arrepiento, abro mi corazón, te entrego mi vida para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz y darme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Sigamos adelante en el Señor, caminando con Él todos los días, en permanente oración por el país, y a estar pendiente, ¿verdad?, de las informaciones cuando volveremos nuevamente al templo a alabar al Señor. Mientras tanto, sigamos conectados con el Señor en comunión permanente, porque sabemos que Cristo está pronto por venir y sabemos que Dios anhela que sus hijos estén listos para su venida. Un gran abrazo a todos, hermanos. Les amamos en el amor de Cristo y que Dios los bendiga.